Atrás dejamos las Navidades, un tiempo propicio para la lectura, para sabrosos libros que nos deleitan con esas entrañables aventuras y avatares. Lo cierto es que en estas Navidades he leído bastante sobre Robert Louis Stevenson, y una de sus obras magnas es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y buscando en mis archivos encontré un caso parecido, parecido en la forma, en la concepción, pero acontecido en la década de los 60, en el siglo XX, en el perdido ya siglo XX. Es el caso al que yo suelo llamar el caso del Doctor Ácido. Cuando los doctores diagnosticaron el caso de Yesa de Kaplani, fueron muy firmes en la sentencia. Sufre esquizofrenia paranoide. Tiene un trastorno severo de la personalidad. Mejor dicho, tiene dos personalidades diferenciadas que opera cada una por su cuenta. Eso es lo que dijeron los médicos, pero sospecho que en el caso de Yesa había algo más. Yesa de Kaplani era un anestesista, y hasta los 36 años, pues nada hizo ver que tuviera alguna anomalía en su comportamiento. Nada hacía pensar que en su cerebro se estaban maquinando las tramas más enrevesadas. La historia de Yesa es la historia de otros muchos psico-killers. Lo cierto es que a este le pararon en el primer crimen, pero es una narración que vamos a comentar esta noche. Todo sucedió en el verano de 1962. En ese verano, Yesa de Kaplani había conocido a una joven corista de 25 años. Él tenía 36. Fue un flechazo. Fue amor a la primera vista. Un amor intenso, voraz, caliente. Las dos almas congeniaron y pronto pensaron en unirse en matrimonio, y así lo hicieron en ese verano tan calentito del año 62. Pero pronto comenzaron las obsesiones en la mente de Yesa. Yesa era de buena familia, era de origen húngaro, una familia aristócrata en tiempos, venida menos, que tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Pero no había existido ningún inconveniente en esa familia. El caso es que cuando se casó con la chica, pronto empezó a obsesionarse con algo: la infidelidad. La infidelidad y la belleza. Su mujer era enormemente bella y muy propensa, según Yesa, a la infidelidad. Tenía que parar, tenía que atraparla, tenía que impedir a toda costa que su joven y hermosa esposa se escapara del hogar. Un mes más tarde del matrimonio, les encontramos en un chalecito para jóvenes parejas. Y en ese chalet, Yesa empieza a urdir un plan, un tétrico plan, un lúgubre plan. Quiere impedir que su esposa se escape, que su esposa le sea infiel. ¿Cómo lo puede conseguir? Suprimiéndole la belleza del cuerpo. Eso es lo que pensó Yesa. La joven permanecía ajena a todo lo que se estaba gestando alrededor. Yesa en poco tiempo, gracias a su condición de anestesista, se hizo con suficiente cantidad de química para poder realizar su macabro plan. Pronto, en el garaje de ese chalet, empezó a almacenar la suficiente cantidad de ácido como para llevar a cabo sus fines. Él tenía unas notas que había pinchado en la pared para que las leyera su esposa. Provocarle temor era su único fin, pero veía que la esposa no reaccionaba, que la chica no reaccionaba. En esas notas se podía leer: primer punto, nunca debes gritar. Segundo punto, siempre debes hacer lo que yo te diga. Tercer punto, cumpliendo los otros dos requisitos, no te mataré. La joven corista pensaba que su marido bromeaba. Hasta entonces había sido de talante simpático, afable, siempre dispuesto a pasarlo bien.
Ella nunca supuso lo que le iba a ocurrir. Finalmente, el 28 de agosto de 1962, Jessa de Kapliani consiguió el ácido suficiente. Asestó varios golpes a la joven, muchísimos golpes, hasta que deformó literalmente su cara. Después de dejarla inconsciente, recurrió al ácido. Trajo una bombona de ácido y empezó a esparcir ese ácido por la cara, los senos y los genitales de la joven. La operación fue lenta y pausada. Lo hizo de forma tranquila, siendo consciente de lo que estaba realizando. En el fondo era un bien para ella, le estaba suprimiendo la belleza, le estaba eliminando la belleza del cuerpo. Eso conseguiría que siempre permaneciera fiel a él, a Jessa, al único que debía amarla. Y aquí le tenemos, desfigurando el rostro de la joven, desfigurando los senos y los genitales. Las quemaduras fueron de alto calibre. Un 60% del cuerpo de la joven fue quemado, con quemaduras de tercer grado. Rápidamente los escasos vecinos sospecharon algo, los movimientos, los golpes. Todo eso les hizo pensar que algo estaba ocurriendo en el chalet del joven matrimonio. Llamaron a la policía y esta intervino rápidamente. Se presentó en el domicilio y pilló in fraganti al asesino. Cuando le sacaron esposado de aquella casa, miraba triunfante a todo el mundo. Había conseguido su propósito. Por fin, su mujer estaría junto a él para siempre, para toda la eternidad. La belleza de esta no le impediría escaparse. Jessa estaba muy tranquilo, porque él no había hecho nada. Pero ¿cómo podía decir que no había hecho nada si la joven estaba allí debatiéndose entre la vida y la muerte? Rápidamente, 9 médicos, 9 cirujanos se ofrecieron de forma gratuita para intentar salvar a la joven. El esfuerzo fue en vano. Después de múltiples y denodados esfuerzos, la joven murió. La última escena la vemos con la madre de la joven rezando a los pies de la cama. El cuerpo horriblemente desfigurado. El juicio se planteó en enero del año 1963. La condena iba a ser muy dura. Jessa de Kapliani había sido sometido a los más rigurosos exámenes médicos. Los psiquiatras dijeron que sufría esquizofrenia paranoide. Y es más, tenía doble personalidad. 2 personalidades. Y cada una de ellas operaba por su cuenta. No se sabía muy bien en qué momento una de las personalidades adueñaba de la otra. Él decía que estaba poseído por el alma de un alter ego muy peculiar, Pierre Laroche. Y empezó a explicar porque al principio él se declaró inocente, que él no había cometido ningún crimen, pero luego empezó a explicar que Pierre se había adueñado de la situación y que había empezado a golpear a su esposa, y que él lo veía todo de forma y manera inmutable. No podía hacer nada ante las acciones de Pierre. Pierre estaba decidido a acabar con eso, y él no podía hacer nada, no podía parar a Pierre Laroche. Por tanto, la doble personalidad se presenta aquí. 2 almas en el mismo cuerpo. Lo que uno era incapaz de hacer, el otro lo terminaba, el otro lo hacía, el otro lo elaboraba. Le enseñaron una foto a Jessa. En la foto se veía la cara horriblemente desfigurada de la joven. La piel le caía a jirones. Un rostro casi cadavérico, de color marrón oscuro, como el del cuero curtido. Jessa retrocedió, horrorizado, y dijo que él no había sido, que había sido Pierre Laroche. A los 35 días del juicio, el jurado elevó la sentencia. Y esta fue tremenda. Sentenciado a cadena perpetua. Jessa de Kapliani pasaría el resto de su vida en la cárcel.
Pero su excelente comportamiento, porque claro, en el tiempo carcelario, en el tiempo que estuvo en penitenciaría, el que estuvo allí era Yesa, no era Pierre, no era el alma mala, no era el alma negra, no era el lado oscuro. Pues Yesa se portó tan bien que los psiquiatras decidieron que su situación se había aliviado notablemente y que su enfermedad había disminuido, había retrocedido. Los efectos de esa enfermedad habían retrocedido. Pierre no había aparecido en muchos años. En 1975, un tribunal decide darle una nueva oportunidad. Fue una decisión muy controvertida, un debate tremendo. Incluso el director, el presidente de ese tribunal, dimitió, porque el tribunal decidió, en 1975, darle una libertad vigilada, una libertad condicional. Yesa, muy arrepentido, decidió hacerse misionero. Y hacia Taiwán se fue. Allí trabajaría como misionero. Le habían conseguido un trabajo como aprendiz de cardiólogo. Por tanto, desde 1975, aquel que fue condenado a cadena perpetua por un asesinato que según él no cometió, solo fue su alter ego, su alma negra, trabajó como misionero en Taiwán, intentando aliviar el alma de otras gentes. Que sepamos, no hemos vuelto a tener noticias de Yesa, de Kapliani, no hemos vuelto a tener más noticias. Ni siquiera sabemos, ni siquiera somos conscientes si Pierre Laroche se adueñó alguna vez más del cuerpo de aquel atormentado. Lo que sí sabemos es que la joven corista murió. La mente de los humanos, siempre tan intrincada, siempre tan perversa, siempre dispuesta a cometer el mal.